ensancha tu tienda, poseerás la tierra. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bien, Martita. ¿Todo bien? Bueno, en algunos espacios dicen, me acuerdo porque me ha pasado situaciones en el tema que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero en otros espacios a veces, hoy con tantas ideas que andan, dicen no es un día para decirle feliz a nadie, sino bueno, tienen toda una situación. Pero creo que está bien que valoremos a nuestras hermanas, que valoremos a la mujer en el espacio que ocupa, que lo hacen bien y que son realmente una bendición tenerlas, así que feliz día para todas. Me imagino los maridos cómo se portarán hoy. Guarda yo. Estoy acá, así que no hay asado ni nada de eso. Ya veremos cómo lo improvisamos. Bien, pero estaba pensando en este tema que tenemos y que nos está atravesando ya 2 semanas, que tiene que ver con el tema de la humillación. Y esta palabra que la tenemos escrita por allí, dice 6 semanas de humillación espiritual. Evidentemente no se trata, como decía la última canción, no se trata solamente de decir, de pedir, de soñar, e inclusive de tener, sí, sino que va mucho más allá la cuestión de la humillación, No pasa por una cuestión de un lindo anhelo, sino de una realidad concreta de humillarme delante de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros como iglesia, tener la experiencia de humillarnos delante de Dios, y reconociendo en Él su grandeza, nuestra simpleza, no olvidarnos de dónde hemos sido sacados, de dónde hemos sido rescatados, como en aquella carta del libro de Apocalipsis que le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, porque se habían olvidado, porque habían perdido ese primer amor. Y ese primer amor era decir, ya me olvidé de vos y ahora me las arreglo solo, ¿no? Entonces, en esa idea, en la carta, cuando aparece en el libro de Apocalipsis, dice, acuérdate. Esa es una expresión que nos va a acompañar hoy, ahora al comienzo, pero después también al final, en algo que les voy a contar. Pero acordémonos de esto, que la base de la humillación es acordarnos de dónde nos sacó Dios. Si nosotros olvidamos eso, entonces no, nos creemos que somos algo, ¿me entienden? Tampoco significa, bajo ningún concepto, que nosotros tengamos que andar lamentándonos por lo que fuimos, sino vivir agradecidos por lo que Dios nos dio. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea. La humillación tiene que ver con no olvidarnos de dónde hemos sido rescatados. Algunos nos tocó en una edad de adolescencia, a otros les tocó en la niñez, a otros les tocó siendo grandes, y muchos, cuando escucho de tantas cosas que atravesaron en la vida, dice, ¿cómo no conocí este evangelio antes? ¿Cómo a nadie me lo presentó? ¿Cuánto tiempo perdí? No nos quedemos en el lamento tampoco. Aprovechemos lo que nos resta. Eso es bueno, ¿sí? Eso es mirar también la propuesta de Dios, que es tan grande, tan maravillosa, y entonces aprendamos a disfrutar de las promesas de Dios. Tenía para compartir, y de hecho que vamos a ir leyendo algunas porciones de la Biblia, y se me venía, para que después cerremos con la cuestión de la humillación, pero venía pensando, y no vamos a hablar de David, que es el gran tema
que ha sido en la semana o en los grupos pequeños, pero sí vamos a tocar otros textos de la Biblia que van girando en torno a también la idea de la humillación, pero si hay una palabra que muchas veces nos cuesta reconocer, es justamente la palabra contraria, y que tiene que ver con la soberbia, ¿no? La palabra contraria a la humillación o a la humildad es la soberbia. Muy pocas veces reconocemos la soberbia. Cuando nos pasa algo, por cosas simples que sean, tal vez en casa, tal vez en el trabajo, y nos dicen, ¿estás enojado? No pasa nada. Pero se nota, ¿no? En el aire se corta la situación. ¿O no? Pero, ¿estás enojado? No. Y no reconocemos eso. Es una de las cosas que los seres humanos, o a los seres humanos nos cuesta reconocer, porque estamos enojados y somos soberbios en reconocer eso. Qué sano sería, y lo digo por experiencia propia, no es que acá estoy hablando de algunos de ustedes porque no los conozco por allí en la intimidad de su familia, pero lo digo por mí. ¿Cuántas veces me cuesta reconocer que me equivoqué? Y es sano reconocer que me equivoqué, ¿o no? Claro que es sano. Pero la soberbia, podríamos decir muchísimas cosas de la soberbia, pero nosotros vamos a ver 3 cosas de la soberbia. Y vamos a abrir en Nehemías, capítulo 9. Y fíjense, ahí tienen una imagen ustedes, una imagen de alguien. ¿Quién se identifica con esto cuando no queremos escuchar? ¿No? Cuando no queremos escuchar. Cuando tal vez alguien nos está diciendo algo y ese algo o eso que está diciendo nos afecta tan directamente que no queremos escuchar. Generalmente los seres humanos queremos escuchar lo que nos conviene, ¿o no? Que nos digan cosas lindas, que nos adulen, que nos pongan en alto. Queremos escuchar esas cosas. Ahora, cuando nos están diciendo que nos equivocamos, eso no nos gusta mucho escuchar. Entonces tenemos la actitud como la de la imagen, ¿no? Nos tapamos los oídos. Si la conversación viene linda, sí, abrimos los oídos porque nos gusta escuchar. ¿Y saben para qué nos gusta escuchar cosas lindas? Para agrandarnos, ¿no? Pero cuando a nosotros nos dicen cosas que no nos gusta escuchar, entonces tapamos nuestros oídos. Y vamos a leer. Dice, en primer lugar, que tienen ustedes allí, Nehemías 9:29, dice, la soberbia nos incomunica. La soberbia nos incomunica. Como primer punto, fíjense lo negativo que es la soberbia, ¿no? La soberbia nos incomunica. Entonces nosotros tapamos nuestros oídos y no escuchamos al otro. Y esta situación que vemos en el libro de Nehemías, que muchos conocemos la historia de Nehemías, y en el capítulo 9 se relatan, inclusive se trae a la memoria hechos históricos que tienen que ver con el pueblo de Israel, y si no lean el versículo 26, 27 y 28, y el 29, hay una frase que nos cierra un poco la idea, que no es la primera vez que aparece, pero que nos cierra la idea de la incomunicación. La soberbia nos incomunica. Cuando nuestros ojos están altivos, como muchas veces en la expresión de la palabra aparece ojos altivos, ya lo vamos a leer, pero cuando nosotros tenemos los ojos altivos, no logramos escuchar al otro, porque nos creemos que estamos en un pedestal, nos creemos que estamos más alto. Y entonces lo que el otro diga no lo quiero escuchar. Fíjense lo que dice el versículo 29. Y hablándole al mismo Dios, ¿no? Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá.
se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Mucho de enseñanza en solo este texto. Nosotros no vamos a hablar de todo el texto porque habría mucho para decir de ese texto. Pero quiero rescatar esta idea de la soberbia. La soberbia que me incomunica, y no acá estamos hablando a un plano espiritual, me incomunica con Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo vinimos a este lugar? Creo ciertamente que si estoy sentado en este lugar o están sentados en este lugar, es porque dijeron, voy a ir a ver qué escucho de parte de Dios. Si sos miembro de la iglesia, si sos cristiano hace mucho tiempo o si sos nuevo. Llegaste acá, te sentaste acá y dijiste, ¿qué quiere decirme Dios? Entonces yo te invito que cuando vayamos avanzando en la lectura de la Biblia, no cierres tu corazón ni cierres tu mente a escuchar lo que Dios te quiere decir. No lo que una religión te quiere decir. No lo que una ideología, porque algunos andan hoy con cuestiones ideológicas, te quieren decir. No. Nosotros te queremos contar y nosotros te queremos decir cuál es la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es que bajemos la cabeza, pero en símbolo de humildad y de humillación, y escuchemos atentamente el mensaje de Dios. Que hoy me toca a mí, otro domingo le toca a otro, en la calle escucharás de algún otro, o tal vez en el que te invitó ya te lo contó, ¿sí? Pero y si estás acá, es sin duda porque algo querés escuchar de parte de Dios. ¿Queremos escuchar algo de parte de Dios o no? Sí, claro que queremos escuchar. Y eso que queremos escuchar de parte de Dios tiene que ver que nosotros bajemos la cabeza y abramos nuestros oídos y le digamos, Dios, acá estoy. Y que pensando en este texto que leíamos recién, realidad que el pueblo de Israel vivió. Hermanos, el pueblo de Israel vivió cosas tangibles, pudo ver con estos ojos físicos los milagros de Dios que sucedían enfrente de ellos, y aún así, y a pesar de que Dios les amonestaba, les reconvenía, les decía cosas que deberían cambiar, a pesar de todo eso, el pueblo en su soberbia no quiso oír los mandamientos de Dios. Pero seamos sinceros, hoy podemos criticar al pueblo de Israel, pero así somos los seres humanos. Y si nosotros tomamos la realidad del pueblo de Israel, es tan aplicable a nuestra realidad que Dios hizo maravillas alrededor nuestro, pero nosotros nos olvidamos. Y como nosotros nos olvidamos de las maravillas de Dios, entonces estamos en la misma condición del pueblo de Israel día a día, cuando recibimos esa amonestación de parte de Dios. Y nosotros no queremos oír lo que Dios nos dice. En cosas tan simples de la vida. En cosas tan simples de la vida. Nosotros cerramos nuestros oídos. Vamos a avanzar. Y hay otra realidad. Ahí dice un corazón duro. Eso es otra consecuencia de la soberbia en nuestra vida. Un corazón duro. ¿Saben por qué? Porque la soberbia insensibiliza. La soberbia insensibiliza. Nos hace fríos frente al mensaje de Dios. Nosotros podemos estar leyendo estos días porciones que aparecen y propuestas que aparecen, pero si nuestro corazón está así, simplemente pasan y no se quedan. La soberbia insensibiliza. Vamos a leer esos dos pasajes, Salmo 86, 14. A veces pensamos en la Biblia y en la palabra, e inclusive acá no solamente esto es en el Antiguo Testamento, pero a veces pensamos en el Nuevo Testamento y pensamos en porciones del Nuevo Testamento de la palabra que son
Son porciones que hablan de cosas que no deberían existir entre nosotros, aquellos que conocemos a Cristo. Alguien me dijo una vez, ¿cómo puede ser que aparezca tal expresión dirigida a la iglesia si en realidad eso cae de maduro que no deberíamos vivirlo como hijos de Dios? Y yo le dije, por algo está escrito, porque no debe caer de maduro. Evidentemente no estamos cumpliendo con eso y por eso está en la palabra. En la palabra aparecen porciones que pareciera que deberían ser obvios. Deberían ser obvias, o deberían ser frases o realidades obvias en nuestra vida, que las deberíamos hacer naturalmente, pero hay una realidad que nuestra naturaleza nos lleva a otra realidad. Y en el Salmo 86, 14 dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violencia, y conspiración de violencia ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Pareciera una cosa tan ajena cuando pensamos en esta expresión de los soberbios. Y acá nosotros podemos entrar en este grupo, podemos pensar en este tipo de soberbias. Y tal vez literalmente como aparece acá, tal vez no. Esto en otra versión dice que buscaron matarme, buscaron quitarme la vida. Es un salmo de David. Y la realidad que la vida y la muerte estaba a la orden del día todo el tiempo y en aquellos tiempos. Pero ¿hay lección para nosotros en esto en cuanto a la soberbia? Cuando nosotros leemos la palabra, si nos dice que solo el pensamiento nos hace pecadores, ¿cuántas veces y en cuántas situaciones con nuestra mente le deseamos el mal al otro? Y no pensés que el día que conociste a Jesucristo se acabó todo eso, porque está en nuestra naturaleza. Entonces la realidad es que nos llenemos de Cristo para que estas cosas desaparezcan, que llenemos nuestra mente con lo que es bueno para que echemos afuera aquello que no corresponde, que busquemos en la presencia de Dios y en humildad con Dios, que busquemos de Él para que lo demás desaparezca, así de simple. En la medida que nosotros dejamos nuestra mente vacía para que entre cualquier cosa, le puedo asegurar que entra cualquier cosa. Y en nuestro accionar, accionamos de cualquier manera. Entonces, el secreto que aparece acá o la realidad que aparece acá es que si bien hablamos de soberbia, si bien hablamos de una actitud tan negativa como esta, y donde al otro desea la muerte, y donde aquello, digamos en el sentido literal como está acá, aprendamos a vivir en humildad, considerando al otro. Dice Proverbios 6. (6:16), un texto que hemos leído muchísimas veces, o por lo menos yo lo tengo bien marcado acá. 6 cosas aborrece Jehová, 6:16, perdón si no lo dije, 6:16 al 19, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y qué particular que tiene este pasaje? Fíjense, ¿le importará tanto a Dios la humildad contrarrestada con la soberbia? Claro que sí. Dice, Dios resiste, no lo dice acá, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Y dice, y da gracia a los humildes. Y esa actitud de humildad no tiene nada que ver con lo que exteriormente se puede mostrar. Y está haciendo cuando Jesucristo o cuando Dios mismo habla acerca de la humildad, habla de una cuestión de disposición del corazón.
Si mi corazón está dispuesto, yo he estado con gente, porque la realidad es que la palabra, ayer le decíamos con los ¿no? Como estábamos con la actividad, decíamos que a veces nosotros asociamos la cuestión de la humildad con su condición económica. Qué lejos está de eso, ¿no? ¿Vieron que en nuestra sociedad dice, es humilde? Se usa esa expresión para decir, no tiene mucho dinero. Pero se puede ser tan orgulloso, tan orgulloso, y puede no tener dinero, o sea que no pasa por ahí. La humildad es una actitud del corazón. La humildad es la disposición de mi vida delante de Dios. Y dice que Dios, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas son mencionadas, pero todo comienza con los ojos altivos. Porque si allí dijera que Dios ama al humilde, lo demás cambia todo. Porque no había como consecuencia todo lo que viene después. El hombre naturalmente es altivo. El hombre naturalmente es soberbio cuando se le presenta el mensaje de Dios. ¿O no hemos sido así nosotros? Alguno dirá, bueno, pero yo no lo sobré cuando me predicaron el Evangelio. No se trata de eso. La falta de reconocimiento de la grandeza de Dios es soberbia. Porque si yo no reconozco la grandeza de Dios, evidentemente estoy considerando que yo la puedo hacer por mi propia cuenta y lo puedo arreglar por mi propia cuenta. Entonces, ¿soy un soberbio o no soy un soberbio? Claro que sí. Y dice cosas que Jehová aborrece. Dice, los ojos altivos. Y díganme si esto no es una realidad de aquel que no reconoce a Dios en su vida, si no lo vive de esta manera. La lengua mentirosa. Es increíble esto de, yo me rodeo en ámbitos de escuela y todo, pero realmente, a mí nos dicen, los chicos mienten, los adultos mienten. O sea, es una cuestión de... O sea, se ha hecho y a veces hay un enredo en la cuestión de la mentira, porque cuando le viene a dar otra respuesta a la situación y algo le agrega o algo le quita. Entonces, vieron que cuando se toman declaraciones, nosotros en casa vemos en un canal, creo que es, paso el chivo, al 64, canal 64 creo, de cable, que aparecen que están en los aeropuertos, no sé si lo vieron ustedes. Ese que hacen revisan el equipaje y detectan, seguramente les pasará a algunos, ¿no? Pero le detectan, hay gente que lleva droga, porque eso es lo que están. El otro día escuchaba a una chica, ¿no? Le dicen, ¿y cómo te vas a tal lugar? ¿Cómo que se? No, me compré el pasaje. Bien, ajá. ¿Y dónde lo compraste? No, me lo compraron el pasaje. Una cosa traía la otra. Y no me lo compraron, ¿no? Pero ¿y cómo? Y que alguien que te... No, es una persona. Y se iba enredando. Obviamente que en la segunda pregunta ya la persona que le estaba entrevistando dice, esta mujer me está mintiendo. O sea, se iba enredando en la situación, ¿me entienden? Pero ese es el pan de todos los días de la gente. Hay que cubrir la falta. Y fíjense, dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, los pies presurosos para correr el mal. Y yo pensaba, hoy vivimos triste realidad la que vive nuestra sociedad. Y este texto que me hizo acordar en algún momento que también lo compartí, en esta época se habla mucho de lo que es la deconstrucción, ¿sí? Significa tirar abajo lo que está establecido de alguna manera, de manera natural, lógica y como debe ser, porque hay que construir cosas nuevas.
Dentro de esas cosas nuevas están los pensamientos nuevos, las ideologías nuevas. Y cuando yo pensaba en esto, la gente hoy está afanada en este tiempo, y nos da dolor que sea así, pero están porque quieren aprobar la ley del aborto, ¿no? Entonces están, y yo pensaba, yo veía este texto, ¿no? Derramadores de sangre inocente. Porque eso no tiene otro nombre que llamarlo asesinato, pero justificados de todas las formas humanas que pueden existir, no tienen ningún argumento válido, pero tratando de argumentar todo esto, derramadores de sangre inocente, eso hace la soberbia. La soberbia nos invita a mentir, la soberbia nos invita a hacer daño, y dice acá una expresión, los pies presurosos para correr al mal. Pero no para que cuando el mal pasa, yo digo, andate mal. No es esa la idea, ¿vieron? Sino que el mal va allá y yo voy atrás del mal, ¿me entienden? Espérame mal, que te agarro, porque esa es la idea del texto, ¿me entienden? Porque cuando yo lo leí, encima que a veces parece que no sé qué está pasando, pero a veces se me cruza alguna letrita, pero yo digo, dice el texto, dice para correr el mal. ¿Cómo el mal? Era al mal, ¿me entienden? Parece una cosa muy simple, pero presurosos para correr al mal, pero para llegar al mal y para hacer el mal. Esa es la idea del texto, ¿me entienden? Y después dice testigo falso que habla mentiras, eso es obviamente, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué cosa maravillosa tiene la palabra en este sentido y en esta porción? Pone a la altura del aborrecimiento de Dios, no solo la muerte, sino la discordia. ¿Saben por qué lo digo? Porque a veces nosotros pensamos que la discordia tiene otro valor y la muerte es mucho más significativa. Será porque se instaló en nuestra mente que una muerte tiene una sanción hasta legal y puedo ir preso, pero por hacer discordia, lo único que voy a tener, tal vez que alguno no tenga una amistad de acá en más, qué sé yo, pero qué bueno es la palabra esto. ¿Saben por qué? Porque pone a la altura las cosas que Dios aborrece y el pecado, que es lo que Dios aborrece, lo pone todo a la misma altura. Y de esto somos todos responsables. La soberbia nos lleva a esto. Y es algo que nos lleva en picada cuando nosotros creemos que vamos cuesta arriba. Porque eso es la soberbia. La soberbia humana significa yo estoy cada vez más arriba que el otro. Pero dentro de los planes de Dios, la mirada de Dios no es que estamos más arriba. Vamos en picada. Y como vamos en picada, vamos arrastrando todas las cosas que van a la ladera de esa picada, ¿no? Y las vamos arrastrando. Y esa soberbia nos anula, esa soberbia nos incomunica, esa soberbia nos insensibiliza. ¿Hay alguien ahí? Un poco soberbio, ¿no? ¿Qué les parece? Se cree grande, porque eso es la soberbia. La soberbia es eso, es creernos grandes y miramos al otro como una cosita. ¿Sí? Y es decir, leí una expresión que la soberbia es como un telescopio pero puesto al revés, ¿no? Que yo me veo grande, y los demás veo chiquito, decía. Pero interesante eso. ¿Cómo somos nosotros? Y dice que la soberbia nos hace necios, porque creer eso es necedad. Vamos a leer una porción y les cuento brevemente 2 Crónicas, vieron que estoy leyendo mal. 2 Crónicas 26. Sí. No, es que acá me hace un tic así, en la pantalla. 2
Segunda Crónicas 26. No vamos a leer todo el pasaje, sí nos vamos a detener en que dice versículo 16 al 19. Y sí les cuento un poquitito del rey Usías, un rey que comenzó a reinar a los 16 años y dice la Biblia que reinó durante 52 años. Y interesantísimo, después léalo, porque hay muchos otros reyes de cuando se relata de ellos, se relatan algunas cositas y enseguida dice, e hizo lo malo delante de Dios. Se acordarán de expresiones así, ¿no? Que dice, fue así, e hizo lo malo delante de Dios, construyendo lugares altos y demás. Bueno, estuvo 52 años Usías en su reinado y empezó a los 16. Lo llamativo también es que teniendo 16 años comenzó a reinar y reinó exitosamente. Parece que el éxito está acompañado de la soberbia, muchas veces. ¿O no? Si me va bien, me las creo. Y creo que pasó esto con Usías, fíjense en el versículo 16. Después de tener un reinado exitoso, de acordarse de Dios en su vida, porque él se acordaba de Dios, era temeroso de Dios. Pero fíjense, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Conocía a Dios? Sí, conocía a Dios. ¿Conocía la verdad de Dios? Sí, conocía la verdad de Dios. ¿Pudo tener la experiencia del temor de Dios? Sí, tuvo la experiencia del temor de Dios. Pero un día, cuando era fuerte, como dice acá, su corazón se enalteció para su ruina. Hermanos, la soberbia, esta soberbia que lo hace a él, y ahora vamos a ver por qué lo hace necio. Dice que él entró porque es como que se consideró con todos los atributos. Y fíjense lo que dice, versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y hizo lo que no tenía que hacer. Eso hace la soberbia. La soberbia nos hace necios. ¿Saben por qué? Porque no podemos discernir lo que tenemos que hacer. A pesar de que esté explícitamente escrito o dicho. ¿O ustedes creen que Usías no sabía que había un grupo determinado que podía entrar y podía ofrecer? ¿No lo sabía? Estamos hablando de años de conocimiento. Que Dios nos guarde a nosotros, de llevar años, meses o lo que sea, la cantidad de tiempo que sea, y que por creernos fuertes pasamos a ser los más débiles. Que por creernos que somos algo, en realidad tenemos una actitud y un accionar de necios. Usías terminó siendo un necio
por el simple hecho de su soberbia. La soberbia produce necedad. La soberbia nos incomunica, nos insensibiliza, como leímos. La soberbia de Uzías lo hizo necio. No nos creamos, hermanos, que somos algo. En el momento que nosotros nos creemos que somos algo, es cuando estamos en una actitud de soberbia y estamos pecando como lo hizo Uzías, creyendo que era algo, o creyendo que por su posición real podía ser en las cuestiones espirituales lo que a él se le ocurriera en contra de los propósitos y el plan que tenía establecido Dios. ¿Él conocía el plan? Sí. Hermanos, nosotros conocemos el plan de Dios. Pero nosotros podemos llegar a ser necios porque nuestra soberbia nos puede llevar a la necedad. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y si tenemos estos ejemplos, por algo están escritos. Si no saben qué, empezamos a sacar partes de la Biblia, ¿qué les parece? Acá como habla de la soberbia la arranco, no me conviene. Claro que me salto de no sé qué capítulo al otro capítulo, pero la saco porque no me conviene. Y así empezamos a sacar porciones de la Biblia porque no nos convienen. Entonces, pensemos hoy que ninguno de los que está acá quiere ser como Uzías. Que tal vez en la vida, y no por mucho, por poco, no se trata de, yo no voy a ser un rey, yo no voy a ser un presidente, no estoy hablando de eso. Mucha gente se acerca a Dios simplemente porque busca un favor de Dios. Y hoy no escuchamos muchas veces el evangelio puro de Jesucristo que enfrenta a la persona con la cruz de Cristo. ¿Sí? No lo escuchamos porque la gente está buscando adeptos. No está buscando que la gente se convierta a Jesús. Está buscando, y no estoy diciendo que no, en muchos casos no se predique, estoy diciendo que muchos buscan la cuestión de brindarle a la gente un mensaje sencillo, pero que no sea un mensaje que los ahuyente. Porque si yo te digo que somos pecadores, vos te vas a parar y decir, ¿y vos a mí ni me conocés? ¿Por qué me decís que soy pecador? No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que si sos un soberbio, estás lejos de Dios. Y no es que te lo diga yo, lo dice la Biblia. Entonces la propuesta nuestra es enfrentarte con la palabra. Eso es lo que escuchamos acá. ¿Y sabes qué? Dios resiste a los soberbios. Vuelve ese texto. Dios resiste a los soberbios. Si crees que te la sabés, seguí por la vida así, nadie obliga a nadie, ¿cierto? Pero la propuesta de Dios es una propuesta de amor y de perdón. Porque si reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, tenemos la posibilidad de la reconciliación con Dios. Esa la tenemos. La tenemos. Y pensando en esto, yo decía, cuando leemos la soberbia, uno va escuchando un mensaje y demás, dice, che, todas pálidas parece, ¿no? ¿Vieron? Porque tenemos la Biblia que somos soberbios, que muchas veces tenemos el corazón duro, somos insensibles, ¿sí? Que muchas veces somos necios, pero eso es una llave. Una llave. ¿Por qué puse lo de la llave? Porque cuando creemos que en la vida estamos sin salida, Dios nos proporciona una llave. Y esa llave está acá también. Cuando alguien a veces nos dice algo, nos critica algo, a veces quisiéramos escuchar que nos dice algo, a ver, bueno, está bien, yo me equivoqué, pero dame una solución. No, arreglátela solo. Eso nos deja por el piso. Pero Dios no nos deja por el piso. Y tanto a vos, que estás sentado tal vez por primera vez,
como a todos los que estamos sentados, ya no la primera vez, sino hace mucho tiempo, Dios nos dice, yo tengo la llave. Y dijimos hace un rato que la realidad de la humillación tiene que ser con que nunca nos olvidemos de dónde hemos sido rescatados y por qué estamos acá disfrutando de la salvación. No soy cuentacuentos, ni cuenta historias, ni sé, por ahí Lili la tiene más clara que yo, pero les voy a contar un cuento y después vamos a leer una historia más que un cuento y vamos a leer unas porciones de la Biblia. Anoté el nombre porque del personaje Natif. ¿Alguien se llama Natif? No. Entonces estamos bien. Sabía que nadie se iba a llamar Natif. Bien. Se cuenta que Natif era un habitante de un pueblo, donde ese pueblo hace muchos años era gobernado por un rey. Y Natif era una persona que vivía como un mendigo en la plaza. Vivía en una plaza donde él mendigaba y que vivía de las limosnas que le daban a las personas, le daban comida. Y muchas de las cosas que tenían que ver que él podía llegar a negociar es que se comentaba lo siguiente. Un día sale el rey a su pueblo y lo ve a Natif y entonces él pregunta a los suyos, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Bueno, mira, ese hombre se llama Natif y él vive de las limosnas que les dan y con algunas personas negocia. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, hay gente que le viene a consultar porque dicen que es muy sabio. Entonces, cuando las personas vienen y buscan una respuesta a su problema, Natif se la da. Entonces la gente sale maravillada y contenta y le da algo, ya sea para comer o le da algún dinero. Ah, qué interesante. Bueno, vamos a ir a ver a ese Natif. Entonces le dice, me dijeron que te llamas Natif, ¿sí? Y que respondes todo tipo de preguntas, ¿sí? Entonces el rey le hace una pregunta y Natif la contesta. Da una respuesta que el rey se queda asombrado y dice, qué interesante. Te voy a hacer una propuesta, Natif. Vení a vivir al palacio porque, ¿sabes qué? Yo soy un rey y que muchas veces no sé resolver muchas cosas y tengo todo el reino a mi cargo y necesito a alguien que me dé una mano en esto, que me dé consejos. Entonces dice, no, dice, yo estoy bien acá, yo estoy bien con esto, yo estoy cómodo acá, a mí la gente me asiste. Pero Natif, ¿vos sabés quién soy yo? Sí, usted es el rey, majestad. Bueno, te estoy proponiendo que vengas, vas a recibir un dinero, vas a estar muy cómodo, vas a dormir en una cama espectacular. Bueno, voy a aceptar, dijo Natif, pero solo por un tiempo. Si yo no me siento cómodo, voy a volver a la plaza. Había que no sentirse cómodo, no en un palacio, pero bueno, él dijo así. Entonces Natif fue al palacio, tenía su habitación, dentro de las 400 habitaciones, una habitación era de Natif. Y cada vez que el rey tenía una duda, venía Natif y le preguntaba. Y siempre tenía la respuesta justa. Entonces el rey estaba recontento. Un día, aquellos que le rodeaban al rey y que tenían mucha envidia de Natif, le dijeron al rey, Majestad, Natif está preparando algo, está conspirando en contra tuya. ¿Cómo? No puede ser. Todos los días a las 5 de la tarde, él se encuentra con alguien en la habitación del lado norte del palacio. 5 de la tarde. No puede ser que me haga esto Natif. Lo vamos a verificar. Entonces el rey fue sigilosamente,
5 menos 5, plantadito el rey. De repente, ven que a las 5 clavadas llega Natif. Mira, se mete a la habitación, cierra la puerta. Entonces, el rey, que consideraba que no tenía tanto protocolo para entrar a la habitación, abre la puerta, dice: Natif, ¿estás conspirando contra mí, contra mi reino? ¿Cómo, majestad? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Cómo se le ocurre? A ver, y él buscaba y no veía nada. Solo veía colgada una túnica rasgada, un poste, una vara que él muchas veces la usaba para caminar, y un plato de madera. ¿Y saben qué? Le dijo: Natif, ¿y eso qué es? Mire, majestad, yo estoy tan agradecido porque yo acá tengo una cama espectacular. Tengo una comida que hasta siempre me sobra. Y encima usted me paga, que tampoco sé ni qué hacer con tanto dinero que me paga. Y entonces yo vengo siempre a este lugar para nunca olvidarme de dónde fui sacado. Porque la túnica era la que yo llevaba, el plato era en el que yo comía y la vara era la que me sostenía. Entonces yo vengo acá no para lamentarme, sino para nunca olvidarme de dónde yo he sido sacado. Interesante, ¿no? No sé, Lili, si lo conté bien, pero Natif llegó a entender eso. ¿Y saben qué aplicación tan linda, no? ¿O no? Díganme si no es una aplicación increíble para nosotros. No olvidarnos de dónde hemos sido sacados. El día que nosotros nos olvidamos de dónde hemos sido rescatados es cuando nosotros, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con el ejercicio de nuestra soberbia. Y en la medida que vemos la realidad en la que estábamos y en la realidad que hoy Dios nos puso, entonces seremos eternamente agradecidos, ¿sí? Y yo vamos a leer en 1 Timoteo 1:15. Ya terminamos en unos momentitos, pero y pensando en que si buscamos nosotros la humildad, vuelvo a la misma frase, no nos olvidemos de dónde hemos sido rescatados. Ninguno de los que está acá es mejor que el otro. Que te agarró en una situación extrema, sí, que al otro tal vez no fue una situación extrema también, pero la realidad es que nuestra condición delante de Dios era igual para todos. Y dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y quién lo decía esto? Pablo. Si hay un pecador, ese soy yo. Él contaba en oportunidades y contaba su testimonio, y era lo que él cuenta, lo que él hacía, pero no para hacer bandera, miren lo que yo era. No, es para fortalecer el mensaje del Evangelio y decir, Cristo transforma la vida. Eso quiere decir el apóstol Pablo. Y si acá dice, en esta porción, él habla de pecador, es para que nosotros nos acordemos que somos pecadores, para que recordemos nosotros todos los días que fuimos rescatados del pecado. Y por eso el apóstol que está escribiendo a Timoteo ya con madurez espiritual, no con un lamento en el corazón diciendo pobrecito yo y me arrastro y lloro. No es esa la idea. No. Él está diciendo en esta porción, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No nos olvidemos que hemos sido y hoy somos pecadores, rescatados, salvados, pero nuestra condición no cambió en ese sentido de pecado. Somos pecadores salvados. Pero nuestra naturaleza nos lleva muchas veces a hacer lo que no conviene. Siempre recordemos, y vamos a leer 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, si habla de herida y si habla de sanidad, es simplemente porque estábamos enfermos, hermanos. Era por eso. Nuestra enfermedad y nuestra condición espiritual, no nos olvidemos que así llegamos a Cristo. Enfermos por el pecado. En este texto hay gente que se detiene y religiones que se detienen y dicen, ¿viste que dice madero? ¿Viste que no dice cruz? Porque hay una religión que mantiene... Y le dije, ¿sabes? Yo no voy a discutir eso. Yo me centro en lo más importante, que Cristo murió. Que Cristo murió. Y lo que están diciendo es mentira, pero lo que estamos diciendo es que Cristo murió. Entonces a veces en la vida hacemos énfasis en otras cosas y nos olvidamos de lo esencial. Si nosotros fuimos sanados es porque estábamos enfermos. Es simple, no es muy complejo el tema. Si necesitamos sanidad es porque hay enfermedad. Si nosotros no nos reconocemos así, entonces no podemos aprovechar el plan de Dios. No nos tenemos que olvidar de eso. Y no ignoremos, y vamos a leer Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Sumo sacerdote, ese sumo sacerdote se llama Jesucristo. Ningún terrenal puede ocupar ese lugar. No existe alguien de la tierra con estos atributos, porque Jesucristo es el único que sin pecado puede atender a nuestra debilidad, porque eso es lo que somos. No nos olvidemos que somos débiles. En la medida que me crea fuerte como aquel rey Usías, es cuando más débil soy. Entonces la palabra me invita a reconocer mi simpleza. Un día la gracia de Dios nos alcanzó, ¿no? Y vamos a ver Isaías para terminar 53. (53, 5). Texto tan conocido de la Biblia. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No nos olvidemos de este Jesús, que darnos la paz a nosotros le costó su muerte. Que darnos la posibilidad de la esperanza le costó sufrir. Y muchas veces, en el va y viene de nuestra vida, nos olvidamos de esto. La idea de hoy era alentarnos a volver a los pies de Cristo, a humillarnos delante de Él, a reconocer su grandeza
y apartarnos de aquellas cosas de las cuales a veces no, nos creemos que somos algo. Y en realidad, el que es todo es Dios. Quien es todo es Él, no nosotros. Y te invito, no sé si estás por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, no importa la vez que está, pero yo te invito a que ahora cierres los ojos y tal vez, y digo cerrar los ojos no porque la Biblia dice que para orar hay que cerrar los ojos, no dice eso la Biblia, pero sí nos va a mantener concentrados. Y vamos a cerrar los ojos y cada uno de aquellos que conocemos a Jesús como Salvador, podemos darle gracias a Él por la cruz, ¿o no? Gracias por su grandeza y porque nos aceptó a nosotros siendo tan pequeños. Y inclinemos nuestra cabeza, pero en símbolo realmente de humillación delante de Dios. Démosle gracias a Dios por este día, por este tiempo y esta oportunidad. Y si no conoces a Jesús, si nunca le dijiste a Cristo que venga a tu vida, quiero creer que ese día es hoy. Decirle a Jesús con tus palabras, basta de soberbia. Jesús, reconozco que necesito la salvación, que he pecado contra vos, que he hecho las cosas mal y ahora me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús en mi corazón. Decíselo con esas palabras y con la sencillez que Dios quiere escuchar. Tenemos un minutito de silencio y termino con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bondad. Gracias por tu grandeza y porque nos has aceptado en nuestra simpleza, en nuestra pequeñez. Y te pedimos, Padre, para que podamos poner nuestros ojos en tu persona, que dejemos de mirar alrededor, que nos dejemos de mirar nosotros mismos y que busquemos exaltar tu nombre con nuestra vida y honrarte en lo que podamos hacer, decir y pensar. Gracias por este tiempo. También te pedimos, Padre, si hubiera alguien que nunca antes te confesó como Salvador, que en este momento lo pueda hacer, o si ya lo hizo, nos gozamos con eso, sabiendo de que hay alegría en el cielo y también aquí en la tierra por alguien que pasa de muerte a vida. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das. Y nos encomendamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si hay alguien que tal vez nos visita o no y quiere charlar, después estamos dispuestos a conversar de estas verdades de la Biblia y profundizar un poco más. Y si aceptaste a Jesús, tal vez hoy por primera vez te encontraste con Jesús, decinos, contanos, porque va a ser un motivo para ponernos contentos y de tu decisión. Así que Dios les bendiga, que tengan un buen domingo. Ensancha tu tierra.